Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos, declarando la bendición, la gracia y el favor de nuestro Dios para todos nosotros, su cobertura divina, su gracia, su favor, su fidelidad para nosotros. Declaro pues que esa gracia y ese favor de Dios que está en cada uno de nosotros, dado porque como bien lo dice su palabra, es un don, es el don de Dios para con nosotros. Todos lo pueden recibir de una manera sencilla y así asimilarlo paso a paso. Bien, saludos a todos los que se están congregando en este momento. Daniel, Eunice, Thaís, un abrazo, saludos a Luis, saludos a la familia, igual para Eunice, igual para Daniel, para toda la familia allá en San José, y en Ecuador, y en Italia, y en España. No nos lo propusimos, pero somos internacionales. Bien, mis amados, la semana pasada, después de haber finalizado ese tema que lo llamamos tiempos de consolación, iniciamos un tema por demás interesante que yo le puse por título Reconquistar o reconquista tu vida. Pudiésemos tomarlo, por supuesto, siempre en un grado personal de reconquistar nuestra vida. Saludos al pastor Marcos Di Vicenzo. Y gracias por estar ahí, Dinora y todos los que se están congregando alguna vez, a Ana, sobre todo allá en España, un abrazo grande para ella, para Félix, para toda la familia Ferreira, Campos Ferreira. Fíjense, no me da tiempo de saludarlos a todos, pero a todos los amo, los llevo en mi corazón, en mis oraciones, y quiero que sepan que siempre están presentes. Fíjense bien, iniciamos un tema que le pusimos por nombre Reconquista tu vida. ¿Cuál fue la base principal de eso de reconquistar tu vida? Hoy voy a hacer un recuento más o menos amplio. ¿Por qué? Porque se hace necesario no que oigamos un mensaje, sino que ese mensaje durante la semana lo escuchemos. Porque durante la semana hay mucho ruido. Yo decía anteriormente que las personas oyen al pastor 1 hora, 2 horas un domingo, cuando mucho, pero durante el resto de la semana oyen otras voces. Entonces esa cantidad de voces, muy especialmente por las redes sociales, que es una locura. Por ejemplo, yo utilizo las redes sociales con dos finalidades. La número 1, educativa, formación, capacitación, por medio de otras, en el sentido profesional me refiero, en la parte inmobiliaria, en la parte del derecho, oyendo siempre a otros profesionales en el área. Y también lo uso como entretenimiento, oyendo esos concursos de cantos y eso que me agrada, me gusta muchísimo. Pero no le presto mucha atención a los que mi mamá llamaba la chismografía. Es decir, ese compendio de chismes que se ven allí y de noticias falsas, otras reales, otras medio reales, en fin. Entonces nosotros escuchamos durante la semana esa cantidad de voces, y la voz de Dios que está intrínseca en nosotros, a veces la dejamos pasar por alto. Y eso es una de las cosas por las cuales creo que debemos reconquistar nuestra vida. Porque nuestra vida parece que estuviese en manos de otros. Otros deciden por nosotros sin nosotros darnos cuenta. Salimos a comprar cosas porque lo vemos por televisión, lo vemos por las redes. Es decir, pareciera que nuestra vida está en manos de otros, de terceros, y nosotros no la estamos reconduciendo.
¿Ves? Entonces de eso se trata, reconquistar tu vida, tomar las riendas de tu vida. Y para eso conversamos y dijimos muchas cosas que las voy a recordar lo más rápido que pueda para pasar al punto número 2, que es importante. Entonces, decíamos que es un tiempo de profunda reflexión, de meditación, de observación y de análisis que nos conduzca a reactivar, recomenzar, reactivarnos, reanimarnos, reconducirnos, en especial reiniciarnos en muchas áreas, porque nuestras vidas están como que si perdimos el control en algunas áreas. A lo mejor lo que yo les estoy diciendo no tiene nada que ver con usted, pero por lo menos le sirvo para que usted oriente a otras personas. Entonces, les dije que no dejemos por fuera las ayudas que la gente nos ofrece, porque ellos son canales, sin perder de vista lo que establece la Escritura cuando dice que todo don perfecto y toda dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el único que no varía. Él te dice algo y lo sostiene. Él no te dice una cosa hoy y mañana te la cambia. No, lo que Él te dice hoy lo sostiene por la eternidad, porque Él es eterno, Él tiene una sola palabra. Somos nosotros los que variamos. Bueno, lo que sí dijimos es que hay que reconquistar nuestra vida de forma personal para poderla reconducir en estos tiempos tan difíciles donde recibimos tanta información que nos perturba, nos pone nerviosos. Por ejemplo, ayer hubo lluvias intensas por espacio de 3 horas en toda el área metropolitana. No sé cuánto alcanzó en otras áreas. Y según los informes es que llovió en 3 horas. En cuanto al pluviómetro se refiere, llovió en 3 horas lo que llueve en 15 días. Es decir, el cúmulo de agua que se puede obtener en 15 días de lluvia pasaron en 3 horas. Fue algo... hasta ahora no se han reportado situaciones, fallas humanas, etcétera, pero esa situación sucedió aquí en Venezuela. Entonces, estamos viviendo un momento de tensión. Eran las 11:30, 12 de la noche y tú estabas como humanamente como tenso. Que tembló en Katia, que tembló en Margarita, bueno, y una cantidad de cosas, y eso pues perturba nuestra existencia. Entonces se hace necesario que nosotros reconquistemos nuestras vidas. Reconquistemos nuestras vidas. Por eso el domingo pasado le dije, tomé como base el Salmo 57, para que todos pudiésemos ver allí cómo David se preocupó por él. Esa es otra de las cosas que nosotros no hemos aprendido. Nosotros somos muy dados a dar consejos, a dar orientaciones, y no te preocupes, y respira profundo. Cuando pases por una situación, ese respira profundo, pero cuando nosotros estamos pasando por la situación, se nos olvida hasta respirar. Se nos olvida, se nos fue. Pero nosotros podemos hacerlo con otras personas. ¿Ves? Porque nosotros estamos calmos. Entonces, pero podemos ministrarles a otros, pero fallamos en autoministrarnos. Eso pasa, somos seres humanos. Hablé de 3 palabras bien importantes que subsisten en este tiempo, que es la justicia, la misericordia y la gracia. Se las expliqué la semana pasada. Entonces, dentro de todas estas cosas, nos preguntamos, ¿cómo reconquistamos nuestra vida en este tiempo, pastor? Y yo les dije, como número 1, les dije, aprender a hacer oración personalizada. Una oración por ti mismo.
Ya no se trata, y por supuesto al orar por ti mismo estás orando por todo lo que tú representas. ¿Ves? Porque cuando nosotros ocupamos posiciones de, entre comillas, de liderazgo, ministeriales, voy a decirle, porque esa palabra liderazgo suena como, como yo voy al frente y los demás me siguen. Entonces, reconquistar nuestras vidas tiene que ver con eso, y soy yo, necesito ser yo, reconquistar mi vida, yo, porque ya hice mucho por los demás o porque ya estoy orando mucho por los demás, no estoy orando por mí, conmigo mismo, no me estoy preocupando de mí mismo a excepción de la apariencia. A veces una apariencia de, y tenemos la procesión, como se dice, se lleva por dentro. En fin, hablamos de todas esas cosas el domingo pasado, bien interesantes. Yo les dije en esa oportunidad que David en el Salmo 57 hablaba de, él mismo clamaba por él, porque de alguna forma él le cantaba a otros, pero llegó un momento en que dijo, ¿y yo? Estoy dando algo que no tengo. Y cuando tú comienzas a dar lo que no tienes, comienzas a sentir ese vacío que necesita de alguna forma ser llenado por Dios. Ahora bien, ¿qué vimos en esa oración? En esa oración, como número uno, repito, para reconquistar nuestras vidas, el punto número uno es que tú aprendas a hacer una oración personalizada, individualizada, es decir, que aprendas a orar por ti, por contigo mismo, por ti, solo por ti, únicamente por ti, clamando por ti, presentándote delante de Dios como lo que tú eres realmente, con tus debilidades, con tus defectos, con tus virtudes, pero tú, y por supuesto eso tiene que ser a solas con Dios. Eso no puede ser público, eso tiene que ser a solas con Dios. ¿Qué vimos en esa oración? Número uno, credibilidad y confianza y esperanza en la cobertura de Dios. Voy a repetir eso. Credibilidad, confianza y esperanza en la cobertura de Dios. Recuerda que esas palabras que aparecen en la Biblia Reina Valera, miktan, quiere decir cobertura. Y la palabra selat quiere decir aprender a guardar silencio, hacer pausa. Porque nosotros nos podemos hablar tanto y tanto y tanto que a veces no paramos. Y si estamos orando y estamos desesperados, queremos que nos oigan, pero no hemos aprendido a hacer una pausa, a guardar silencio delante de Él. Eso es lo que significa la palabra selat, que usted la va a ver en muchos salmos de la Biblia. Número 2, David enfatizó que hay que aprender a guardar silencio, lo que le estoy diciendo, aprender a hacer pausa. ¿Por qué? Porque cuando yo aprendo a guardar silencio, entonces yo estoy aprendiendo, como lo expliqué en aquella oportunidad, a guardar silencio ante lo que es misterioso, ante lo que no entiendo, a guardar silencio ante la incertidumbre, las dudas, las ambivalencias, guardar silencio ante cuando hay opiniones encontradas. ¿Por qué? Porque eso me va a dar paz interior, me va a dar algo bien interesante que va a activar en mí el discernimiento más allá de la percepción. Evitar las reacciones emocionales, activar la templanza, esperar que las aguas y los ruidos, se calmen. Es aprender a guardar silencio, es hacer pausa. Permiso. Nosotros no hacemos pausa. A nosotros nos gusta que nos oigan. No nos gusta oír. Bien. Entre otras cosas,
aprendimos que Dios va a mostrar su gracia, su verdad y su favor en nosotros. Cuando nosotros hacemos oración personal. Número 1, la credibilidad. Número 2, enfatizarse en el silencio. Número 3, Dios va a mostrar su amor, su fidelidad en nosotros. En nosotros, en ti, pues, en ti. Cuarto, vas a saber a qué te enfrentas, cuál es la situación real. Porque a veces nos desesperamos por cualquier cosita y Dios nos muestra cuál es la situación a la que nos enfrentamos. Por ejemplo, David dijo, estoy rodeado de leones, pero refiriéndose a hombres. Estoy rodeado de situaciones adversas, pero él se dio cuenta fue en oración personal. Antes no, porque él es un guerrero. Y como nosotros somos guerreros y nos valemos por nosotros mismos y somos capaces, a veces no nos damos cuenta de qué estamos rodeados, quiénes son las personas que están a nuestro alrededor, cuál es la circunstancia real que nos... Y si tú no sabes cuál es la circunstancia real, la situación a la que te enfrentas, tú no vas a saber cómo resolverla. ¿Ves? Porque hay que, cuando tú te das cuenta a qué te enfrentas, tú ves cuáles son las causas, cuáles son los procesos y cuáles son las consecuencias. Esas cosas las vemos es cuando aprendemos a orar individualmente. Cuando ya no estamos orando por otro. Ay, Señor, mi mamá, mi abuela, mi abuelito, Serafín. No. Ay, Señor, por los vecinos. Ay, Señor. Empezamos a orar por muchas cosas y nos olvidamos de orar por nosotros mismos. Salmo 57, no se te olvide. Número 5. En esa oración manifestamos lo que yo llamo la triple A. La adoración, la alabanza y el agradecimiento. Eso es entrar en esa dimensión triple. Adoración, alabanza, agradecimiento. ¿Qué es la adoración? Conocer a Dios por lo que Él es. La alabanza, reconocer lo que Él ha hecho. Y agradecimiento, todo aquello que Él ha manifestado en mi vida y continuará manifestando. A una persona le preguntaron, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy pastor. No, yo no te estoy preguntando qué haces, te estoy preguntando quién eres. Ah, bueno, yo soy padre, soy esposo, soy padre de 3 niños. Yo no te estoy preguntando que si eres casado, te estoy preguntando quién eres. Y así lo llevó y media hora de conversación y la persona no supo decir quién eras. Él supo decir qué hacía. Era padre, era esposo, era hijo. Era colaborador, era pastor, pero nunca supo decir quién era. Así pasa a nosotros con Dios. Nosotros le damos gracias por el sol, por la luna, por las estrellas, por lo que Él ha hecho, pero no le conocemos, no sabemos quién es Él. ¿Quién? Porque para saber quién es Él, hay que aprender a adorar. Seis, exaltamos al Padre por su gracia, su amor incondicional y su fidelidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque Él pelea por nosotros. ¿Ves? Es otra cosa que hay que aprender que aprendemos cuando estamos en la oración personal, que Él pelea por nosotros. ¿Ves? Ya no es porque lo diga la Biblia, ya no es porque lo diga el predicador, sino que yo experimento que Él está peleando por mí. Cuando después de orar por mí mismo salgo liviano y digo, wow, me quité la carga. ¿Cuál carga? La carga de la batalla. ¿Por qué? Porque se la entregaste a Él. Porque nosotros sabemos lo que dice la Biblia, pero no sabemos hacer lo que la Biblia nos dice que hagamos. Eso lo aprendemos en la oración personalizada. Y por último, vimos entonces
lo que yo llamo el fruto, otros lo pueden llamar el resultado. Yo lo llamo el fruto de nuestra oración individualizada, la que hice. ¿Cuál es el fruto? Me levanto de esa oración personalizada que hice en intimidad con Dios y el fruto es estas cosas que le digo a continuación. Aprendemos a no darnos por vencido. Como dice la canción, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. ¿Ves? Comienza y te miras en el espejo. Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. Creo que vale la pena esforzarme 1, 2, 3 veces. ¿Ves? Pero quiero ver eso, el fruto de la oración personalizada. El fruto nos viene con aprendemos a no darnos por vencidos. Dejamos, en segundo lugar, dejamos que el Señor haga su voluntad en nosotros. Porque a veces nosotros, Señor, que se haga tu voluntad, pero no, yo me voy a meter porque yo creo que el Señor no sabe cómo hacer las cosas. Sino aprendemos eso, a dejar que Él haga su voluntad. 3, aprendemos a poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. No somos nosotros, ya basta. A veces hacemos un cántico de oración y adoramos y actuamos contrario al cántico. No sirvió de nada la hora, las 2 horas que tuvimos de adoración. No sirvió de nada. Porque le quitamos el lugar a Dios y nos colocamos nosotros. Eso es usurpación. 4. Aprendemos a entregarle a Él nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, para que Él los use para cumplir su propósito en nosotros. Eso se aprende en la oración individual. No en la oración, ay hermano, vénganse este fin de semana que tenemos culto de oración. Bueno, sí, ve y haz culto de oración, no hay problema. Pero tú vas a aprender cosas en tu intimidad cuando haces oración personalizada, individualizada. Aprendes a entregarle a Él tu vida, tus dones, tus talentos, para que Él los use para cumplir su propósito en ti. 5. Aprendemos a dar pasos de obediencia a Él conforme a su propósito en nosotros revelado. Wow, esto sí, si se te olvida todo, que no se te olvide esto. Si no tomaste en cuenta lo que te dije, toma en cuenta esto. Es que aprendemos a dar pasos de obediencia a Él conforme a su propósito en mí revelado. Porque a veces tenemos un propósito, pero no ha sido revelado. ¿Ves? Sabemos que lo tenemos, pero no ha sido revelado. ¿Qué significa ser revelado? Que se corrió el velo, que se enciende una luz y tú puedes ver con claridad. ¡Wow! Para esto fui llamado, para esto fui escogido. Y ahí se inicia, mis amados hermanos, como lo escribí aquí, estos son los primeros pasos para reconquistar mi vida después de una circunstancia X o Y que me perturbó. ¿Lo ves? Comienzo a reconquistar. Bien, me gusta. Me gusta. Fíjate. Fíjate algo bien interesante. Ya te hice el recuento, un poquito extenso, pero era necesario o es necesario para que podamos entrar en esta nueva dimensión, en este segundo paso, que no te voy a decir cuál es en principio, sino que te lo digo al final.
Fíjate, ¿por qué? Porque quiero llevarte de la mano, ¿ves? Conforme a lo que dice la palabra. No te estoy hablando de teología ni de profundidades de la Biblia, te estoy hablando de qué hacer con lo que la Biblia me enseña para yo vivir y vivir mejor, tener calidad de vida, vivir en paz. Temblar cuando hay una situación, pero saber que la mano de Dios está allí, protegiéndome, guardándome, que sus ángeles están cumpliendo su misión. Fíjate, entramos ahora en el segundo punto. Ya hice el recuento. Y escribí lo siguiente diciendo: después de la oración personal, individualizada, es decir, ya aprendí a hacerla, ya desmenucé el Salmo 57 y no tan solo lo desmenucé, sino que lo apliqué, lo he ido aplicando y dije, pastor, yo llevo una vida así, bueno, gloria a Dios por eso. Entonces yo comencé a desmenuzarla, a aplicarla en mi vida. Entonces ahora comienza, oído, porque esto no nos gusta. Comienza, fíjate, ahora comienza el proceso de gestación hacia un alumbramiento. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Comienza la gestación hacia un alumbramiento. Es decir, en esa oración personalizada, de alguna manera, Dios reactivó. Yo le permití que en mi reconquista por mi vida, yo le permití a Dios entrar en mi vida y colocar una semilla en mí. Y por eso se inicia en mí un proceso de gestación, ¿ves? Y que me conduce a un alumbramiento. Oído, aunque estamos en tiempos de gracia, los dolores de parto no han pasado. Se han inventado 1000 formas científicas para evitar los dolores de parto en las mujeres. El parto sin dolor, el parto en agua, una cantidad de cosas. Yo creo que me quedo corto. Pero los dolores continúan porque fue una palabra dada por Dios después que el hombre transgredió. Con dolor darás a luz a tus hijos. Entonces, hay dolores, pero en esa relación que tuve, en esa oración personalizada, Dios dejó caer una semilla en mí, o la activó, para no decir que la dejó caer, la activó y comienza en mí un proceso de gestación hasta llegar a un alumbramiento. Por lo tanto, antes de ese alumbramiento vendrán dolores de parto. ¿Por qué? Porque los dolores de parto, oído, los dolores de parto no van a pasar aunque estemos en tiempo de gracia. No van a pasar aunque estemos en tiempo de gracia. Entonces, esos dolores de parto traen consigo el dolor intenso, la angustia, la ansiedad, la presión, la tensión, el temor, el miedo, las dudas. Viene también contigo, viene todo aquello que es la incertidumbre, la inseguridad. Todo eso aparece. Pero estos síntomas, oído, se combaten con lo que yo llamo, y lo voy a estar repitiendo, la triple A. ¿Qué es la triple A? Adoración, alabanza y agradecimiento. Ahora bien, le añado algo más a esto, que es donde voy a basar el mensaje de hoy, porque ya te hice, como dije antes, el recuento del tema anterior, el cual lo engrano con este tiempo. Escúchame. ¿Ves? Entonces, estos síntomas los voy a combatir con la triple A, adoración, alabanza y agradecimiento. Oído ahora, le agrego a este ingrediente: sin dejar de interceder. Eso no nos va a gustar tampoco. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros queremos que las cosas se nos den así facilita, abra calabra, pata de cabra. Y como
Religiosamente se nos enseñó que tú oras en el nombre de Jesús y automáticamente los problemas se te van. No se te van a ir. Eso no es bíblico. Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Cuando alguien nos dice, vas a orar y los tropiezos se van, no es así. Dios lo que hace en la oración es prepararte para enfrentar el tropiezo. Te ayuda a superarlo, aunque andes en valle de sombra de muerte, pero no te dice, tranquilo que no vas a pasar por el valle de sombra de muerte, porque no, porque te lo digo yo que soy el apóstol. No, eso no va, porque ya Jesús marcó una palabra, un sine qua non, dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Así que lo demás es puro cuento religioso. Van a venir, vas a pasar por el valle de sombra de muerte, vas a pasar por el valle de lágrimas. Pero hay esperanza. Dios te dice, si pasas por el valle de lágrimas, lo vas a convertir en una fuente. Si pasas por el valle de sombra de muerte, yo estoy contigo. O sea, por favor, seamos serios. Seamos ministros serios. Fíjate. Entonces, la intercesión, oído, se oye y se dice que la intercesión es como la empatía. Y yo puedo ser empático cuando se me dice, pero colócate en los zapatos de los demás, porque es que tú no sabes. Eso es empatía. Entonces a veces he oído a personas decir que la oración, que la intercesión es como la empatía. Y la intercesión, yo quiero decirte que va más allá de la empatía. ¿Por qué, pastor? Porque, oído, de acuerdo a la teología Pesajá, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, apóstol José Silva, entonces, más allá de la empatía, ¿por qué? Porque hay una situación, escúchame, aquí está la situación. En el medio estoy yo como intercesor. Y hay un resultado que todavía lo desconozco. Voy a repetir esto porque esto es bueno que lo entendamos. Fíjate. Hay una situación, X o Y. En el medio, por eso se llama intercesión. ¿Viste que no es empatía? Va más allá de la empatía. Aquí está la situación. Yo intercepto la situación. Me le coloco frente a ella. ¿Para qué? Para producir un resultado completamente distinto o por lo menos modificar la esencia de la situación. Voy a repetir, yo sé que no es fácil que me entiendas con palabras, pero voy a repetirlo. Fíjate, otra vez. Hay una situación X o Y y yo veo la situación X. Entonces activo la intercesión en mí, me coloco al frente a la situación y le digo, por aquí no vas a pasar. ¿Ves? Le hablo con autoridad a la intercesión. Por aquí no vas a pasar. Entonces, la esencia de la situación, por decir algo, viene con intención de destruir. Y yo me pongo en el medio para evitar o procurar evitar el resultado de la esencia de la situación, o por lo menos modificarla para que su efecto no sea tan contundente. Ese es el trabajo de la intercesión. ¿Te das cuenta? ¿Quién te enseña eso? Dígame, o en teología, ¿quién te enseña eso? ¿Sabes por qué? Porque no es cuestión de teología, es cuestión de experiencia, enfrentarse a una realidad. No es cuento de camino. ¿Lo ves? ¿Ves? Ay, pastor, ore por mi hermano, ore por mi tío. Entonces uno hace una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te presento aquí a Pedro Pérez, esta situación. Presento la situación en oración. Pero la intercesión va más allá de una oración. La intercesión es ocupar un lugar como que si de ti dependiera exclusivamente el resultado de la situación.
el intercesor tiene que entrar en una dimensión que él diga, de mí depende este resultado. Te pongo el ejemplo, capítulo 18, versículo 16 siguiente, para aquellos que anotan, del libro de Génesis. Dios, conversando él consigo mismo, dice, oye, le voy a ocultar yo a Abraham, mi amigo, lo que yo quiero hacer con Sodoma y Gomorra. Oye, yo lo llamé a él, yo puse un propósito en él va a ser padre de naciones. ¿Te das cuenta lo importante que es descubrir tu propósito? Porque cuando tú descubres tu propósito, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. ¿Ves? No es un cuento, no es una oración, no es abrir el Salmo 91, es entender que caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra y a mí no llegarán porque yo tengo un propósito en la vida. Entonces, Abraham, Dios dice, oye, habiendo el ser el padre de multitudes, yo le voy a ocultar lo que yo quiero hacer. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando Dios tiene un propósito eterno contigo, Él manifiesta lo que Él va a hacer. Es decir, como sea, Él te lo advierte de alguna manera. Ahora fíjate, Abraham, cuando Dios le dice, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿vale? Porque ya son demasiados pecadores, eso es horrible, eso hay promiscuidad, hay salvajismo, hay de todo en esa ciudad. Y Abraham dice, wow, pero si ahí está mi sobrino, ¿vale? Por Dios. Dice, intercede. Aquí está Dios con la mano levantada para destruir a Sodoma. Y aquí aparece Abraham y le dice, ya va, un momento. Vas a destruirla y si conseguimos 50 justos. Oye, le dice una palabra que me llamó mucho la atención. Destruirás también al justo con el impío. Oído con eso, intercesores. ¿Te das cuenta que nosotros toda la vida lo que hemos hecho es orar por otras personas, pero no hemos aprendido a interceder? Vas a destruir al justo con el impío. Y mira la palabra que le dice. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo. ¡Wow! Agarró, como se dice, a Dios por la barba. ¿Ves? Y ese es el intercesor. El intercesor, con su intercesión, es capaz de detener la mano de Dios para ejercer un juicio contra algo o alguien o contra un país. Ya me estás entendiendo, ¿eh? Viste que no es pararse, ay Señor, que deje de llover, Dios mío, porque mira, Señor, se está inundando, Señor, que deje de temblar. No, tienes que colocarte en medio, como imaginarte que el edificio se está cayendo y tú te paras al frente entre el edificio, tú y el resultado. Eso es intercesión. ¿Te das cuenta? ¿Es algo fácil, pastor? No es nada fácil. Se necesita tener, ya lo vas a saber. Bueno, entonces fíjate que vamos un poquito más adelante. Ya te recomiendo que leas ese tema, ese capítulo 18 de Génesis. Vas a ver lo que te estoy diciendo porque no me da tiempo porque la hora está pasando. Yo escribí lo siguiente: Dios permite situaciones en nuestras vidas con el fin de recordarnos, de recordarnos que hay principios universales y espirituales que trascienden los tiempos y no están limitados a dispensaciones. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! Oído, porque te estoy hablando de reconquistar tu vida. Estoy hablando de cómo reconquisto mi vida, pastor, que siento que está en manos de otros, que lo que me está sucediendo es porque yo no practiqué principios, sino que oí a terceros. Bueno, yo te estoy diciendo que Dios permite situaciones en nuestras vidas
X o Y, con el fin de recordarnos que hay principios universales y espirituales que trascienden los tiempos, que no están limitados a dispensaciones. Pastor, pero estamos en la dispensación de la gracia. Pero en la dispensación de la gracia Dios te hizo rey y sacerdote. Entonces te hizo en la dispensación de la gracia solamente para que reines. ¿Y el sacerdocio dónde lo dejas, papito? Eso es como la edificación. La edificación tiene dos partes, exhortación y consolación. Con exhortación nada más no edificas, con consolación nada más tampoco edificas. Necesitas ambas cosas para poder cumplir con los propósitos, con el propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ejercer el reinado y el sacerdocio. Con el reinado no hay problema, porque todo el mundo le gusta reinar, todo el mundo le gusta gobernar, le gusta mandar, le gusta ejercer dominio. Pero con la intercesión es distinto. Fíjate, la intercesión, oído con esto, oído, no se te olvide, papito, recuérdalo siempre. La intercesión es la cualidad por excelencia del sacerdote. Otra vez, pastor, porque es que no estoy entendiendo mucho este tema. La intercesión es la cualidad por excelencia, sine qua non del sacerdote. ¿Ves? Nosotros decimos, somos muy ligeros para decir, porque es que la Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Sí, la Biblia lo dice, es cierto, pero tú te consideras rey y sacerdote. Estás ejerciendo el sacerdocio, tu sacerdocio. En primer lugar contigo mismo, con tu familia, con tu pareja, con tu negocio, con tu empresa, con tu familia. Sigo rapidito. Me hice la siguiente pregunta. Pastor, ¿qué podemos delucidar en una intercesión? Y yo coloqué lo siguiente. Aparte de la AAA, por supuesto, o sea, tiene que estar en el primer lugar. Aparte de la AAA, hay que aprender a clamar. Pero ese clamor no es otro, sino que le permitimos al Espíritu Santo interceder con gemidos indecibles, es decir, lo que no se nos está permitido decir porque no lo sabemos. Entonces nuestro clamor, más allá de llorar, y puedes llorar, puedes hacer lo que tú quieras, no hay problema, eso está dentro del paquete, pero es permitirle al Espíritu Santo que Él interceda con los gemidos indecibles que no se nos está permitido a nosotros decir. De esa forma nosotros aprendemos a dilucidar lo que es una intercesión. Y cuando nosotros, contestando la pregunta, aprendemos a dilucidar que en clamor, dejando al Espíritu Santo actuar, nos damos cuenta que así como Dios permitió la situación X o Y, fluye también con la situación la solución, y esta trae consigo el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Wow, muchacho. Abre tu corazón, abre tu espíritu para que esta palabra pueda mantenerse, porque esto no es un mensaje más del domingo, esto no es un sermón dominical, esto es una palabra de Dios que nos está dando hoy, entregándonos directrices, porque tenemos que reconquistar nuestras vidas. Entonces, así como Dios permitió la situación X o Y, fluya también la solución, y esta traiga consigo el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se puede manifestar esto, pastor? Bueno, esto se puede manifestar en nuestra vida personal,
en nuestra vida familiar, en nuestros ministerios. Pero sea cual sea la forma, escucha bien esta palabra, sea cual sea la forma personal, familiar o ministerial en que Dios se mueva, se pueda cumplir esto, el propósito de Dios engendrado, oído, el propósito de Dios engendrado en los corazones de los escogidos de Dios dará a luz por encima de cualquier circunstancia. No se te olvide eso, porque eso es lo que te va a dar fuerza para activarte en medio de situaciones X o Y que se te presenten. Cuando una situación X o Y se trancó, se trancan las finanzas, se trancan los negocios, se tranca la relación familiar o la relación, se trancó todo, se tranca la salud. Entonces tú dices, ya va, espérate un momento. ¿Y el propósito de Dios? ¿Ah? Entonces, el propósito de Dios que ha sido engendrado en la vida, en el corazón de los hombres y mujeres escogidos por Dios, se va a cumplir, va a dar a luz por encima de cualquier circunstancia. Es cuando la mujer comienza con los dolores de parto. Ese muchacho va a salir, porque comenzó los dolores de parto. Entonces a veces nosotros no nos distinguimos. A veces viene un dolor de parto porque lo que viene detrás de los dolores de parto. Fíjate, el capítulo 24 por allá del libro de Mateo, esto es un extra. Dice que cuando veamos estas situaciones, o cuando se veían aquellas situaciones, que después hablaríamos de eso porque eso es algo profético, fíjate, esos serían principios de dolores. Y hoy día la gente está diciendo, oh, hay guerras, hay rumores de guerra, hay temblores. Amigo, eso está sucediendo desde hace miles de años atrás. Pero cuando habla de principios de dolores, lo que te está diciendo es, hay un dolor de parto. Y cuando hay un dolor de parto es porque algo se va a dar a luz. Amén. Y como algo se va a dar a luz, es por eso que tienes dolores de parto. Entonces, no le pidas a Dios que te quite los dolores. Pídele a Dios fuerza para superar el dolor, para que lo que viene detrás de ese dolor de parto pueda salir, pueda dar a luz y traiga alegría, paz y gozo a aquel quien lo estaba esperando. Porque entraste en un proceso de gestación que finalizará con un alumbramiento. ¿Lo quieres o no? Sí. Si no lo quieres, tú me pones ahí, pastor, no lo quiero, se lo reenvío. Y yo lo recibo. Fíjate, un hombre llamado Jesús, acercándose ya al sacrificio de la cruz, dijo estas palabras: es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito. Es necesario. ¿Por qué no tenemos el coraje de decir, es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito? Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y lo que estaba escrito de Jesús era que iba a pasar por la cruz. Lo que está escrito de ti es que entraste en un proceso de gestación que dará un alumbramiento. Y a lo mejor ya estás en el alumbramiento y por eso tienes dolores de parto. Entonces déjalo que fluya. No retengas el dolor, sopórtalo, déjalo pasar, para que lo que va a venir detrás de ese dolor produzca satisfacción, gozo y alegría en tu vida. Por Dios, por Dios. Termino con esta expresión. ¿Tienes tiempo que empezaste un poquito? Escúchame. Hemos oído cientos de veces la expresión que es el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es una verdad. Pero nosotros hemos ido a amar a nuestro prójimo sin amarnos a nosotros. Craso error. Por eso les hablé
que el primer paso para recuperar o reactivar o regenerar o reconquistar tu vida es aprender a hacer una oración individualizada, individual, personal. Y ahora te estoy enseñando el segundo punto, que ya te le voy a decir cómo lo vamos a llamar. Entonces, amarás a tu prójimo como a tú mismo. Escribí esto. El valor agregado en una intercesión es el amor. Fíjate lo que estoy diciendo. El valor agregado en una intercesión es el amor. ¿Por qué? Porque el amor, escúchame, es lo único que nos da fuerza, valor y constancia para insistir hasta que el anhelo deseado sea hecho realidad y pase de latente a patente. ¿Viste eso? El amor es lo único que nos da fuerza, valor y consistencia, constancia para resistir hasta que el anhelo anhelado, sea hecho realidad y pase de latente a patente. Nadie insiste. Mira, los matrimonios, ¿por qué se cortan y se van? Muchas veces en la primera de cambio, porque no hay amor, porque el amor deja de ser, el amor filio, por supuesto, y el amor eros, porque el amor de Dios nunca deja de estar. Entonces, pero el amor, por eso es que yo no puedo, cuando yo voy a interceder, yo debo saber dentro de mí si el amor que tengo para hacer esa intercesión es suficiente, que me dé el valor, la constancia, la resistencia, la fuerza, la consistencia, hasta ver el anhelo deseado por medio de la intercesión y eso traiga para mí de alguna manera satisfacción. Si no hay amor, nuestra oración es ineficaz, porque es el valor agregado en toda intercesión. Es el valor agregado en toda intercesión. Fíjate, el amor solo se contenta con el logro alcanzado por el cual intercedió. ¿Lo ves? ¿Viste que la intercesión entonces no es que voy a hacer una oración de esas que hacemos chucutas, Padre nuestro que estás en los cielos? Es una intercesión, amigo. ¿No sabes lo que es interceder? ¿Tú has oído por ahí? Y las fugas, los programas esos de fuga, y el narrador dice, y la policía lo interceptó. ¿Viste? Lo detuvo, lo frenó. Bueno, la intercesión es esa. Es procurar detener una situación X o Y que pueda perjudicar a un familiar, a un amigo, porque estoy actuando como intercesor, o modificar el resultado que la situación tiene intrínseco en el momento que se generó. Por Dios, entendamos esto. Por último, te dejo esto. Una tarea para que leas el capítulo 1 del libro de Nehemías, pero lo vas a leer, te coloca los lentes de la gracia. Porque si te coloco los lentes de la ley, de repente vas a ver otra cosa que no lo ve la gracia. Pero si te colocas los lentes de la gracia, vas a ver muchas cosas. Te recomiendo que los leas. En esa lectura vas a ver que ocurrieron varias cosas, que el domingo que viene de repente la vamos a desglosar, dependiendo el tiempo, ¿no? Fíjate. Ahí vas a ver que hubo malas noticias. 1. Cuando Nehemías recibió las malas noticias, por supuesto, hubo una reacción sentimental y psicoemocional. Eran sus hermanos. Pero como resultado a ese sentimiento y esa psicoemoción que tuvo al recibir las malas noticias,
Él intercedió a su nivel, pero lo hizo. Y dentro de la intercesión, él le recordó a Dios el pacto. Él le recordó a Dios las promesas en su palabra. Y hizo algo bien importante. Nunca dijo ellos, sino dijo nosotros. Él se introdujo en la situación sin tener nada que ver con lo que allá había sucedido. Sin tener la culpa. No, yo no estuve ahí, yo no fui el que fallé, fallaron ellos. Él no preguntó de quién es la culpa, no pude saberlo. No, él no preguntó de quién es la culpa. Él se incluyó porque ¿sabe qué iba a hacer? Una intercesión. Y en la intercesión tú te incluyes, te inmiscuyes en la situación como que si fuera tuya, porque de otra manera no puedes interceder. Simplemente elevarás oración. Pero para elevar oración tenemos cientos de personas, cientos, o mejor dicho, millones de personas que saben hacer oración. Pero la intercesión es otra cosa. La intercesión la hace alguien que recibe el don de interceder porque logró entender, o Dios le hizo entender que era un sacerdote. Entonces, este punto para reconquistar tu vida, el punto 2, es lo siguiente. Después de hacer oración personal como punto número 1, el punto 2 es tomar con seriedad y dignidad la asignación de sacerdote que se nos fue dada. Voy a decirlo de nuevo. Tomar con seriedad y dignidad la asignación de sacerdote que se nos ha sido dada. Ahora fíjate, esto es bien interesante. Cuando estés intercediendo, que estás metido ahí en el fragor de la batalla, procura mirar, no ver, mirar la situación en medio de la situación, ver la solución en medio de la situación y procura ignorar quién lo hizo, qué lo provocó o quiénes la produjeron. Porque si yo en medio de la intercesión, cuando voy a interceder, voy cargado de una emoción negativa en el sentido de que esto es por culpa de la trilogía satánica, esto es por culpa de Pedro, de Juan, de Marcos, y comienzo a buscar culpable, desaprovecho, o mejor dicho, hago un intercambio de emociones, que es rabia, y ya les dije que es con amor es que se intercede. Por eso hay que procurar mirar la solución en medio de la situación, procurando ignorar qué la provocó o quién o quiénes la provocaron. Porque eso es lo que me va a permitir realizar una intercesión cuyo valor agregado es el amor. Bueno, por ahora tengo que decir, mis amados hermanos, que colorín colorado, este mensaje hasta aquí ha llegado. La próxima semana continuaremos entonces con este tema bien interesante que lo hemos llamado Reconquista tu vida. Tu vida. Mira hasta dónde has estado. Has dejado entrar personas en tu vida que no son convenientes, cosas en tu vida que no son convenientes, pensamientos en tu vida que se han alojado allí. Reconquista tu vida.
Y lo que tengas que desechar, deséchalo. Y lo que tengas que retener, reténlo. Y lo que tengas que rechazar, recházalo. Y lo que tengas que recibir, recíbelo. Pero reconquista tu vida. No dejes que otros la siguen manejando. Como dijo un pensador, no dejes a voluntad de otros la dirección de tus pasos. Tus pasos están marcados por lo que ya Dios realizó por ti, pero debes entenderlo. Por eso estos dos puntos sobre este tema de reconquistar tu vida. El primero es oración individualizada. Y la número 2, tomar con seriedad y dignidad la asignación de sacerdote que se te fue dado. Es importante, porque de lo contrario, seguimos siendo predicadores de gracia, pero religiosos. Unos religiosos que decimos somos reyes y sacerdotes, pero que no sabemos ni lo que es reinar, ni lo que es realmente llevar con dignidad y seriedad ese oficio sacerdotal que se nos fue entregado, aún en medio de la gracia. Te declaro muy bendecido, declaro que la gracia, el favor, la bendición de Dios, su cobertura divina está en ti, por ti y para tu familia, por ende, a lo largo y ancho de esta semana, y que sobre todas las cosas el sello de la gracia y el favor de Dios se manifieste plenamente en cada una de las actividades que realices, y que puedas ver la mano de Dios actuando siempre a tu favor. Bendecidos todos.